vamos a hablar hoy sobre el sistema excretor. Pensaba darlo en una sola clase, pero me quedó como de 1 hora y un par de minutos más, 1 hora y 2, 1 hora y 3, algo así. ¿Ustedes tienen después de esta clase otra clase o alguien más entra al Zoom a las 5? No, profesora. Ni una cosa ni la otra. No. Entonces podemos terminarla, la terminamos hoy y así nos damos clase el miércoles, y el miércoles se van a estudiar más tiempo para el examen que es el jueves, ¿les parece? Sí, me parece. Okay, perfecto. Entonces vamos a darla toda hoy, pero sí demora 1 hora y 2 minutos, me parece que demora la proyección. Entonces ya la subí a la plataforma, ya la tienen en la plataforma cuando la quieran ver. Por cierto, el profe. El tema de hoy no entra en el examen de la próxima semana. Profe. Dígame. Una pregunta, ¿los videos de digestivo ya los han subido a la plataforma? No, todavía. Acabo de hablar con el profesor justamente y me dijo que a más tardar mañana me los manda para subirlos. Entonces, en cuanto él me los manda, yo los subo, ¿sí? Ok, profe, gracias. Otra consulta. ¿Nos puedes confirmar los temas del parcial teórico? El parcial teórico viene muscular, desde muscular en adelante. Viene muscular, piel, cardiovascular, digestivo y respiratorio. Que creo que son los mismos del laboratorio, ¿no es cierto? Sí, profesora. El examen del laboratorio también es lo mismo. Deben ser más o menos los mismos temas, casi siempre es lo mismo. Sí, llega hasta respiratorio. Hasta respiratorio inclusive, sí. Ya los temas están distribuidos y el examen sería el jueves. Entonces el miércoles no daríamos clase, vamos a dar toda la clase hoy. Y la pueden revisar de todas formas en la plataforma que ya está subida, ¿oyeron? Para no demorarnos mucho, voy a comenzar de una vez a compartir pantalla. Ahora no encuentro la clase, ¿será que no la abrí? Un momentito. Debe ser que no la abrí. Aquí está. Ok. Cualquier cosa que tengan que consultar o preguntar, me hablan de una vez que yo paro la proyección y lo discutimos, ¿ok? Vamos. ¿La están viendo? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profe. Sí, profe. A intentar mandarles esta presentación. Lo producido por el órgano encargado. Un segundito. Ahí está. El sistema urinario está formado por principalmente el riñón, que es el órgano encargado de la función principal del sistema urinario. Por cierto, una pregunta. ¿Ustedes ya dieron excretor o renal, que le llaman en fisiología? Justamente creo que estamos dando eso, profe. Ahí están dando, ok, perfecto. Entonces, esto les va a apoyar un poco a la parte que están dando en fisiología, porque realmente pues la función de todos los órganos están basadas en su morfología. La morfología o la estructura pues del mismo órgano se relaciona mucho con la función. Entonces, aquí podemos aclarar algunas cosas que a lo mejor que realmente esto les debía servir de base a la parte de fisiología, pero casi siempre vamos como muy a la par, en vez de ir yo primero y después ellos, pero como estamos en el mismo semestre, pues toca así. Vamos a ver. Y las vías urinarias, que conducen lo producido por el riñón hacia el exterior. Las vías urinarias están constituidas entonces por el uréter, que conduce hacia la vejiga, comunica riñón con vejiga, que es el reservorio, y posteriormente la vejiga se comunica con el exterior a través de la uretra. Las funciones principales del tejido urinario, del sistema urinario, son la de eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo. Aunque no es el único lugar por donde podemos eliminar sustancias tóxicas,
Nosotros ya conocemos que, por ejemplo, el sistema respiratorio también hace una parte de esa función y también eliminamos sustancias tóxicas por la piel. Sin embargo, la principal función o el principal órgano encargado de esta función es el riñón, que está encargado de filtrar toda la sangre que circula a través de él y de eliminar desde la sangre las sustancias tóxicas del cuerpo. También tiene alguna importancia en la regulación de la presión arterial, el equilibrio ácido-básico, el control de la homeostasis y tiene algunas células encargadas principalmente de la producción de hormonas como la renina, eritropoyetina y las prostaglandinas. Vamos a comenzar hablando sobre el riñón. El riñón es un órgano, realmente es un órgano par, así que podemos decir, los riñones son órganos que se encuentran en la parte posterior del peritoneo, por lo tanto se dice que son órganos retroperitoneales. Los riñones tienen una forma muy particular, con una parte convexa en la parte lateral, que está revestida por una cápsula de tejido conectivo que lo rodea y lo protege. Y en la parte medial vamos a encontrar una puerta de entrada al riñón y una concavidad. La puerta de entrada es lo que denominamos ilio renal y la concavidad que va hacia adentro, un espacio en el interior del riñón que está ocupada por esa región, se denomina seno renal. Por la puerta de entrada, o sea, por el ilio renal, van a entrar los vasos, que son principalmente la arteria renal, que a este nivel comienza a ramificarse en el interior del riñón, la vena renal, y vamos a ver también que por ahí está saliendo la pelvis renal, que se continúa hacia afuera con el uréter. Además, vasos linfáticos van a entrar por esta región. Y adentro, en el seno renal, lo que vamos a tener son las ramificaciones de los vasos, tanto arteria como vena. Vamos a tener la mayor parte de la pelvis renal con los cálices menores y cálices mayores, que son la continuación de esa pelvis renal. Además, entre los espacios vamos a tener tejido conectivo. Esto amarillito que ven ustedes aquí es tejido conectivo adiposo, que vamos a encontrar en el interior del seno renal. Es una pequeña cavidad como si fuera un monedero, ¿sí? Y vamos a encontrar esas estructuras en el interior del seno renal. El resto del riñón, que sería toda esta región, sería el parénquima renal, el parénquima del órgano. Y ese parénquima renal va a estar dividido en dos áreas. Una parte periférica, que sería esta que está aquí justo debajo de la cápsula, que se denomina corteza, y una parte más medial, que sería esta parte de acá, que se denomina médula. Si se fijan, la médula está formada por unas estructuras más o menos piramidales, triangulares, se ven en este dibujo, y esas estructuras se denominan pirámides. En cada riñón vamos a encontrar aproximadamente de 6 a 8 pirámides renales, puede ser un poquito más. Esas pirámides tienen un ápice hacia la parte interior, como ustedes ven aquí, que se continúa o que termina a nivel de los cálices menores. Este ápice tiene una serie de agujeritos por los cuales desembocan conductos, los conductos de Bellini, se denominan los que están desembocando aquí a nivel de los cálices menores. La principal diferencia entre lo que es la corteza, que es la parte más externa, y lo que es la médula está dada por la presencia de los glomérulos, de los corpúsculos renales con los glomérulos. Los corpúsculos renales solamente lo vamos a encontrar a nivel de corteza y a nivel de médula vamos a encontrar más que nada la serie de tubos o túbulos que forman parte del parénquima renal. Aquí tenemos un corte histológico del riñón y aquí sería la cápsula en la parte externa. Esta área de aquí correspondería a la corteza y aquí ustedes ven una de esas pirámides de las cuales hablábamos que forman parte de la médula. Esto sería médula. Ven que se ve como rayadito aquí porque principalmente vamos a encontrar ahí túbulos que van a ir drenando. Aquí terminan en esta región y drenan hacia los cálices. Aquí donde está en la C se corresponde a la luz de los cálices menores que se continúan con cálices mayores, pelvis y uretra.
y uréter posteriormente. En esta parte de acá nosotros vamos a encontrar tejido renal de la corteza, donde les decía que es el lugar donde principalmente vamos a encontrar glomérulos. Entre pirámide y pirámide vamos a encontrar un área como de corteza que llega bastante profundamente hacia el riñón, y esas áreas de tejido cortical que llega casi que hasta el seno renal se denominan columnas renales de Bertin. Por otro lado, la médula también tiene unas partes de conductos que se dirigen hacia la corteza. Aquí en esta parte se ve mejor. Esos túbulos que se ven así se denominan rayos medulares. Son parte de médula prácticamente que se introduce a nivel de corteza. Pero en términos generales podríamos decir que la corteza está en la parte periférica y en la médula más profundamente, formando las pirámides renales hacia la papila. Aquí tenemos un dibujo de la estructura del parénquima renal en sí. A pesar de que ya dijimos que ese parénquima lo dividimos en corteza, esta región de acá, y médula, esta región de acá, bueno, tenemos que explicar qué cosas podemos encontrar en esas dos áreas. Y lo primero que les había dicho es que estas estructuras rosaditas que también ustedes acá corresponden a los corpúsculos renales, que están formados por un ovillo vascular rodeados por una cápsula que se llama cápsula de Bowman. ¿Sí? Entonces, estos corpúsculos renales solamente los vamos a encontrar a nivel de corteza, a nivel de médula no, se lo vamos a encontrar túbulos como ustedes ven acá. Bueno, la unidad funcional del riñón se denomina nefrona, y la nefrona está constituida comenzando por el corpúsculo renal que ya habíamos descrito. Aquí lo tenemos en rosadito, adentro estaría el ovillo vascular, las dos cachitos esos rojos que ven ahí serían las arteriolas aferentes y eferentes que entran y salen del corpúsculo renal, formando el ovillo vascular capilar glomerular en el interior del corpúsculo renal, rodeados por la cápsula de Bowman que está en rosado. Y esa cápsula de Bowman se continúa posteriormente por un túbulo sin ramificarse, pero sí muy contorneado, muy irregular, y ese túbulo se denomina túbulo contorneado proximal. Posteriormente ese túbulo... ¿Alguien va a preguntar algo? Se continúa con un asa, un tubo en forma de asa que se profundiza hasta la médula renal y vuelve y sale acercándose nuevamente al corpúsculo renal de donde se originó, y allí se va a continuar. Esa asa se denomina asa de Henle. Tiene una porción gruesa como acá y una porción delgadita que ustedes están viendo acá. Y por otro lado, esa asa de Henle se continúa con otro túbulo, igual sin ramificarse, también muy contorneado, y este túbulo se denomina túbulo contorneado distal, que termina drenando finalmente en estos túbulos ramificados, sí, en este caso sí, que serían los túbulos colectores. Diferentes nefronas van a drenar a un mismo túbulo colector, como ustedes pueden ver aquí. Aquí vemos esta nefrona drenando a este túbulo colector y esta otra nefrona drenando a este mismo túbulo colector, y todos estos cachitos que ven aquí también serían de otras nefronas. Ese túbulo colector va a conducir hacia la médula la secreción, y posteriormente por los conductos de Bellini, que como ven terminan en la puntita de la pirámide en una parte agujereada, cribosa, que es el área cribosa de la pirámide. Por ahí van a salir las gotitas de la orina que van a caer en la pelvis, en los cálices menores, mayores y después hacia la pelvis renal. Otra cosa que podemos ver aquí es que podemos encontrar nefronas cuyos corpúsculos renales se localizan bien cerca, más cerca a la cápsula, como estos, directamente en corteza, y tenemos nefronas cuyos corpúsculos renales vamos a encontrar muy cerca a la médula. Las nefronas cuyos corpúsculos renales están en la corteza, cerca de la cápsula, se llaman nefronas corticales, y las que están cerca de la médula se llaman yuxtamedulares.
Aparte del glomérulo o del corpúsculo renal, tenemos lo que denominan también túbulos uriníferos, que son la serie de túbulos que van a conducir el filtrado glomerular a un inicio y finalmente la orina hacia el cáliz menor. Esos túbulos están conformados, como mencioné hace un rato, por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que termina drenando finalmente en un túbulo colector, que es este por aquí, termina en conducto de Bellini, drenando ya la orina hacia el cáliz menor. De ahí pasa el cáliz mayor y a la pelvis renal para posteriormente al urétero. Entonces aquí tenemos en este modelo varias nefronas. Esta es una nefrona cortical, esta es una nefrona yuxtamedular, pero vemos todos sus componentes, túbulos contorneados, proximales, distales, y vemos cómo terminan esos drenando a este túbulo recto que está aquí, que sería el túbulo colector, que finalmente termina en la parte de la área cribosa, esta que está aquí, de la papila renal, de la pirámide renal, perdón. La nefrona, como dijimos hace un rato, es la unidad funcional del riñón. Y tenemos corticales y yuxtamedulares. La nefrona está conformada por esta área que está aquí. Estas son asas capilares, glomerulares, al cual llamamos glomérulo, un ovillo vascular, que está rodeado por la parte blanca que ustedes ven aquí, que sería la cápsula de Bowman. Hay un espacio entre los capilares y la pared esta de la cápsula de Bowman, que sería el espacio capsular. Y ese espacio capsular, como ustedes ven en este esquema bien, se continúa con el túbulo contorneado, que sería el amarillo, que sería el túbulo contorneado proximal. Además de los capilares glomerulares, que serían las asas rojas que están aquí, dentro del glomérulo, entre los capilares glomerulares vamos a encontrar un grupo de células similares a los fibroblastos, con características especiales que se denominan células mesangiales. Como están dentro del glomérulo, se llaman células mesangiales intraglomerulares. No están representadas en este esquema. Hay algunas similares que están un poquito más afuera, por esta región, que se llaman células mesangiales extraglomerulares, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, el resto de los túbulos dijimos que era el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con su porción gruesa y su porción delgada que ven aquí, y luego el túbulo contorneado distal que se aproxima, pasa muy cerca del corpúsculo renal al cual pertenece, antes de dirigirse hacia el túbulo colector que está aquí. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la irrigación del riñón, que es una parte muy importante, porque recuerden que la función del riñón va a ser filtrar la sangre. Entonces la sangre debe llegar al riñón en grandes cantidades para filtrarla y liberarla de todas esas sustancias tóxicas que hay circulando a través de la sangre. La sangre llega al riñón a través de estas arterias, que son las arterias renales, que son ramas de la aorta abdominal. Una vez que se aproximan al ilio renal, esta puerta de entrada que está acá, dijimos que era el ilio, y esta cavidad, ese espacio que está acá adentro, sería el seno renal. No está vacío ese espacio, sino ocupado por los vasos sanguíneos, por la pelvis y por los cálices mayores y menores. Entonces, también por tejido adiposo, que aquí no está dibujado. Entonces, tenemos que la arteria renal se aproxima al ilio renal, como lo ven aquí, se ramifica y va a dar origen a arterias que se denominan arterias segmentarias. Cada una de ellas va a irrigar un segmento del riñón. Las arterias segmentarias atraviesan el seno renal, como ustedes ven acá, se dirigen a un espacio entre dos pirámides y ahí se ramifican y van a dar origen a arterias que se denominan arterias interlobares o interlobulares, que serían estas que están aquí, esta que está aquí. Las arterias interlobares penetran el parénquima renal y se ramifican en dos nuevamente para dar origen a estas arterias que van a delimitar, a rodear las pirámides, una pirámide por un lado y la otra pirámide por el otro lado, y esas arterias que tienen forma de arco, como ustedes ven, se denominan arterias arcuatas
o arterias arciformes. De las arterias arciformes o arcuatas, ustedes ven que salen una serie de arterias que se ven como rectas, como perpendiculares a la corteza. Esas arterias se denominan, serían las arterias interlobulillares. Y esas arterias interlobulillares que ustedes están viendo aquí, y también aquí la ven en las columnas de Bertin, ven que hay también arterias interlobulillares. Entonces, esas arterias no ven una rama recta, sino que ven que hay como espinitas. Hay ramificaciones de cada una de esas arterias interlobulillares. Cada una de esas ramificaciones pequeñitas que ven ustedes ahí, que se ven como espinitas, corresponde a arteriolas aferentes, que cada una de ellas va a terminar en un ovillo vascular, en un grupo de asas capilares, que son los capilares glomerulares, que forman el ovillo vascular del glomérulo en sí. ¿Okay? Vamos a continuar la irrigación en la siguiente lámina. Aquí vamos a ver algo similar. Estas serían las arterias interlobares. Aquí se van a ramificar y van a dar las arterias arcuatas para un lado y para el otro lado. Las arterias arcuatas dijimos que se ramificaban y daban origen a estas que van perpendiculares a la cápsula, que se llamaban arterias interlobulillares. Y de las arterias interlobulillares iban a salir las espinitas, ¿se acuerdan? Las chiquititas, son estas que están aquí, que serían las arteriolas aferentes. Aferentes porque van a dar origen a este ovillo vascular, que es el glomérulo. ¿Sí? Ahí se forma un grupo de asas capilares, que allí es donde se va a dar la filtración glomerular. Posteriormente, ese ovillo vascular se reúnen todos esos capilares y forman una arteriola que va a salir del glomérulo, esta que están viendo ustedes aquí, esta que están viendo aquí, que se denomina arteriola eferente. La arteriola eferente, como ustedes ven, va a dirigirse al parénquima renal en corteza y va a formar una red capilar que va a nutrir todas estas células que conforman parte de este parénquima renal y de todos los túbulos que vamos a encontrar allí. Esta sería la parte arterial del capilar, que se continuaría como una parte venosa por acá, que realmente la dibujan del otro lado, que sería esta. Sería la parte venosa del capilar, que posteriormente se van a reunir para formar venas, estas venas pequeñitas que están viendo ustedes acá, que serían las venas interlobulillares, para drenar posteriormente en las venas arcuatas o arciformes, que se van a continuar con las venas interlobulares, que posteriormente van a drenar a la vena renal, que ya estaría en el seno renal principalmente, para dirigirse hacia el ilio renal. Aquí podemos ver una pequeña diferencia entre los glomérulos de las nefronas corticales y los glomérulos de las nefronas yuxtamedulares. Este, por ejemplo, es un glomérulo de una nefrona cortical. Su arteriola eferente sale y forma red capilar a nivel de corteza para nutrir todas las células de los túbulos que están en esta región. Se reúnen, este es el segundo campo capilar. El primero sería dentro del glomérulo. Por lo tanto, este sistema, nosotros habíamos hablado con anterioridad que se trata de un sistema porta. Un sistema porta arterial, donde el vaso porta es esta arteriola, justamente la arteriola eferente, que está entre el dominio capilar del glomérulo y el dominio capilar que va a nutrir el parénquima renal en sí. Ok, ese es el que vimos hace un momentito, de una nefrona cuyo glomérulo forma parte de los nefronas corticales. En este caso, esta de abajo sería un glomérulo de una nefrona yuxtamedular, cerquita de la médula. Comienza igual, aferente, ovillo vascular, arteriola eferente. Pero en este caso no forma un plexo capilar cortical como acá, que se continúa con la parte venosa y llega a las venas, sino que forma una serie de vasos que se denominan vasos rectos, que van a descender hacia la médula, como ustedes ven aquí. ¿Sí? Estos vasos rectos arteriales, capilares, son capilares realmente, se van a continuar con vasos rectos venosos, como ustedes ven acá, que van a drenar a venas
lobulares para posteriormente ir a arciformes y posteriormente ir a venas interlobulares y vena renal. Aquí tenemos lo mismo, solo que aquí está en dos esquemas diferentes. Del lado izquierdo, aquí tenemos la irrigación de una nefrona o que tiene relacionada con una nefrona cortical, y del lado derecho sería la irrigación relacionada con una nefrona yuxtamedular. Aquí ustedes ven esta arteriola que está aquí, que prácticamente divide o separa corteza de médula, son las arciformes o arcuatas. De ahí salen las arterias interlobulares y de ellas salen las arteriolas aferentes. Aquí tenemos la arteriola aferente, ovillo vascular rodeado por la cápsula de Bowman, y luego sale de allí la arteriola eferente, que forma la red capilar que, como les decía, va a nutrir todos los túbulos que están en esta región. En este dibujo se han marcado los túbulos en color amarillo, serían túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal. Y como ustedes ven, la relación tan cercana entre la red capilar que va a nutrir estos túbulos es muy importante, porque aquí a nivel de glomérulo se va a dar la primera parte de la formación de la vena, que es la filtración glomerular. Pero todo el líquido que se filtra y todos los compuestos que se filtran aquí a nivel del glomérulo no son los mismos que se van a excretar a este nivel de los conductos de Bellini hacia el cáliz, los cálices menores y mayores, sino que aquí en el recorrido de estos túbulos hay una gran modificación de ese contenido. Hay otros procesos importantes que ya estudiaron en la parte funcional, que tiene que ver con reabsorción tubular y con secreción, ¿verdad? ¿Y hacia dónde se va a reabsorber? Bueno, si de aquí se filtró de la sangre hacia el espacio capsular y luego se continuó por el túbulo contorneado, en el túbulo contorneado se va a reabsorber gran cantidad de sustancias y de agua y va a pasar de la luz del túbulo a la sangre. ¿A qué sangre? A la sangre que circula en estos capilares que están rodeando los túbulos contorneados y el asa de Henle. De ahí la gran importancia de la irrigación en esta parte. Ok, esta sería la irrigación a nivel de nefronas corticales. Y aquí la irrigación a nivel de nefronas yuxtamedulares. Igual, arteria arcuata, arterias interlobulares, arteriolas aferentes, ovillo vascular, primer dominio capilar. Luego, el vaso eferente, arteriola eferente, que sería el vaso porta, arteria porta. Y luego, esa arteriola eferente va a terminar ramificándose, dando origen a los vasos rectos arteriales y venosos que van a seguir, que van a bajar hasta la profundidad de la médula, como ustedes ven aquí, y que van a estar en gran relación con el asa de Henle principalmente. Posteriormente esos vasos venosos rectos se van a fusionar con las venas interlobulares y luego las venas arcuatas, y así van a seguir su recorrido, como lo mencionamos anteriormente. Aquí este dibujo se ve un poco complicado, pero si se ponen a ver es como un resumen de todo lo que acabamos de decir. Aquí tenemos corteza en la parte externa y médula en toda esta parte. Esta sería una pirámide. Aquí prácticamente todo lo que está dibujado es arterias y venas, aunque se han dibujado aquí una nefrona yuxtamedular o su asa de Henle que llega profundamente a la médula, y aquí una nefrona cortical con su asa de Henle que no llega tan profundamente a la médula. Aquí están dibujados muchos glomérulos, que son las asas glomerulares, asas capilares glomerulares, y la irrigación. Las arterias arcuatas, que ya conocemos, interlobulares, las venas interlobulares, y aquí los vasos rectos, venosos y arteriales que están a nivel de la médula, como acabamos de explicar en las diapositivas anteriores. Aquí de nuevo, igual, vasos rectos en la parte de la pirámide, red capilar cortical, glomérulos,
arteriolas aferentes y eferentes, como ustedes ven aquí, arteriolas interlobuliares, y aquí parte de la arteria y vena arcuata. Es básicamente igual a lo que hemos estudiado en las diapositivas anteriores. Esta es una fotografía de microscopía electrónica de barrido, donde vamos a encontrar nosotros vasos sanguíneos, nada más. Todo lo demás se ha quitado y se ha dejado como el árbol de las ramificaciones de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una arteria que da origen a las arteriolas aferentes, que terminan en los glomérulos renales. Aquí tenemos varios glomérulos renales. Si esta arteria da origen a las arteriolas aferentes, significa que esta arteria sería una arteria interlobuliar, esta que está aquí, ¿sí? La interlobuliar que da origen a las arteriolas aferentes. Y se ve muy bien el ovillo vascular, que corresponde a las asas capilares que forman el glomérulo, donde se va a dar la filtración glomerular. Ok, vamos a hablar un poquito más más concreto o más detalladamente sobre lo que es el corpúsculo renal en sí. El corpúsculo renal es el lugar, como dijimos, donde se va a dar la filtración de la sangre y se van a filtrar diferentes componentes como glucosa, agua y demás. Hay cosas que no pueden pasar esa barrera de filtración, como por ejemplo las células sanguíneas, las proteínas. Muchas de las proteínas no deben pasar normalmente esa barrera de filtración. Entonces, aquí que tenemos una arteriola aferente. Estas asas, se ven de color amarillo, aquí serían las asas capilares glomerulares, y aquí tenemos la arteriola eferente que sale del glomérulo. Entonces, esa sería la parte arterial, la parte vascular. Y aquí del otro lado tenemos un conducto que, como ustedes ven, termina en una porción más dilatada, más gruesa, que va a englobar prácticamente el ovillo vascular. Esta parte más gruesa dilatada se llama cápsula de Bowman y se continúa con el túbulo contorneado proximal. Esta imagen que está aquí es una secuencia de cómo se va formando este corpúsculo renal en el desarrollo embrionario. Inicialmente tenemos acá arriba la parte vascular, aquí la parte de los túbulos urinarios, y vemos cómo la parte vascular se va introduciendo progresivamente en ese túbulo que va abriéndose para englobar. Aquí vemos cómo prácticamente lo engloba a todo el ovillo vascular. Sin embargo, es importante que veamos que esta parte tiene una luz que está en rosado y un epitelio que tapiza toda la parte periférica de ese túbulo. Cuando se van acercando, los epitelios se mantienen, ¿sí? Pero aquí ustedes ven que esta parte de acá, de este epitelio, se va a ir adosando, pegando finamente a la superficie de los capilares glomerulares y se hace más delgado. Pero existe, se mantiene ahí, solo que va a estar completamente pegadito a los capilares glomerulares. Este epitelio que está ahí se denomina capa visceral de la cápsula de Bowman. Está pegado completamente a la parte externa de las células endoteliales que forman la pared de los capilares sanguíneos. Y esta parte que está acá afuera, ¿sí?, que queda en la parte externa, sería la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y en rosado fuerte el espacio que queda entre capa visceral y capa parietal sería el espacio capsular o el espacio de la cápsula de Bowman, que como ven se continúa con la luz del túbulo de donde se formó la cápsula, que sería el túbulo contorneado proximal. Eso es lo que tenemos dibujado aquí ya formado. Y aquí ustedes van a ver que la capa parietal de la cápsula de Bowman es esta, está formada por un epitelio plano simple. La capa visceral de la cápsula de Bowman no la vemos separada, sino que vemos estas asas capilares, las vemos de color amarillo, porque están revestidas en la parte externa por unas células especiales que forman la capa visceral de la cápsula de Bowman, que se denominan podocitos. Entonces, los podocitos son estas células de color amarillo, que como ven están como revestiendo la parte externa del capilar glomerular. Se llaman podocitos. Los podocitos revisten el capilar glomerular y los podocitos forman la capa visceral
de la cápsula de Bowman, entre esa capa visceral y la parietal queda el espacio capsular. Entonces, la sangre que entra aquí por la arteriola aferente pasa a los capilares glomerulares y de allí se va a filtrar una serie de sus componentes de la luz del capilar hacia afuera, hacia el espacio de la cápsula de Bowman. Y de ahí se va a conducir a lo largo de los túbulos, comenzando por el túbulo contorneado proximal, que es este. ¿Okay? Vamos a ver un poquito más en detalle. Este túbulo que están viendo ustedes aquí en color verde es parte del túbulo contorneado distal. El proximal está de un lado y el distal, ¿se acuerdan que regresaba cerquita y pasaba cerquita del glomérulo de la misma nefrona? Bueno, aquí lo tenemos, pasa pero muy pegadito entre las arterias eferentes y la arteriola aferente. Los corpúsculos renales tienen dos polos o dos áreas definidas importantes. Esta parte de acá sería el polo vascular, porque es el polo por donde entran y salen las arteriolas. Y esta parte de acá se le denomina polo urinario, porque es donde se continúa el espacio capsular con la luz del túbulo contorneado proximal. Aquí lo tenemos a mayor aumento y aquí vemos perfectamente el epitelio plano simple en rosadito, que sería de la capa parietal de la cápsula de Bowman. Todo esto que están viendo ustedes aquí sería eso, epitelio plano simple con su lámina basal, por supuesto. Acuérdense que todos los epitelios tienen lámina basal. Y aquí, en la parte interna, pegado a las asas capilares, los podocitos, que serían la capa visceral de la cápsula de Bowman. Los podocitos son células que tienen una porción central como esta, donde está su núcleo, pero tiene prolongaciones citoplasmáticas. Estas gruesas que salen del cuerpo del podocito serían las primarias. De esas primarias salen unas secundarias y de esas secundarias salen unas terciarias. Todas están interdigitadas, como si fueran deditos puestos uno al ladito del otro. Y quedan entre una y otra prolongación un pequeño espacio, que sería la ranura de filtración. Entonces, las células se llaman podocitos y las prolongaciones, cada una de esas prolongaciones como deditos, se denominan pedicelos. Los vamos a ver un poquito mejor más adelante. Aquí tenemos el polo vascular, aquí tenemos el polo urinario. Túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, las arteriolas aferentes y eferentes. Aquí hay un par de estructuras que podemos mencionar desde allá, y es que la pared del túbulo contorneado distal tiene una parte, cuando hace casi contacto con la arteriola aferente, sus células se modifican y forman una estructura que se llama mácula densa, que forma parte del aparato yuxtaglomerular. Vamos a verlo más adelante mejor. Aquí tenemos un glomérulo en microscopía de luz, y esto que están viendo aquí sería el túbulo contorneado distal en el polo arterial del glomérulo. Es el mismo que está dibujado acá. Aquí, estas que están viendo aquí serían asas glomerulares, que sería esta región de acá. No se ven en el corte las arteriolas muy bien definidas, pero sí se ve este túbulo cortado transversalmente, que es este que están viendo aquí, que sería el túbulo contorneado distal, con su mácula densa. Aquí ustedes ven cápsula de Bowman, capa parietal, el espacio capsular que se continúa con la luz del túbulo contorneado proximal, y ven la capa visceral, que serían esas células amarillas que tienen en morado sus núcleos. Son los podocitos, capa visceral de la cápsula de Bowman, con sus prolongaciones. Todo eso que se ve interdigitado allí serían las prolongaciones. Vamos a ver. En esta diapositiva ustedes ven una fotografía en microscopía electrónica de Parrillo. Acá arriba ven las asas vasculares, glomerulares, capilares, glomerulares, y alrededor el espacio capsular, y esta pequeña lineecita que ven aquí sería la capa parietal de la cápsula de Bowman, porque la visceral estaría pegadita aquí a las asas capilares. Si quitamos esto, tenemos esta parte de abajo, donde vemos el espacio capsular, y vemos allá en el fondo un conductito, ¿sí? Por allí sale. Este que estamos viendo aquí sería la luz del túbulo contorneado proximal, del cual que estábamos viendo hace un ratito. Aquí tenemos microscopía de luz
de dos glomérulos, en donde aquí perfectamente se ve el glomérulo, el ovillo vascular. Aquí se ve algo del túbulo contorneado distal, ¿sí? En el polo, este sería el polo urinario, y aquí vemos el polo, perdón, este sería el polo vascular, y aquí vemos el polo urinario, que donde la luz de la cápsula de Bowman o el espacio capilar se continúa con la luz del túbulo contorneado proximal. Aquí ven el epitelio plano simple de la capa parietal de la cápsula de Bowman. Aquí ven el epitelio cúbico simple de la pared del túbulo contorneado proximal. Y aquí todos estos núcleos que ustedes están viendo aquí, pues deben ser núcleos de podocitos, ¿sí? Deben ser también núcleos de células endoteliales, de los capilares, y también algunos de esos núcleos pueden ser núcleos de las células especiales que dijimos que había ahí adentro, que se llamaban células mesangiales. Vamos a verlas más adelante en un esquema. Este sería otro glomérulo, y lo que tenemos aquí, este conducto que se continúa aquí, miren, el epitelio es plano simple, por lo tanto este no es un túbulo contorneado. Este es el espacio de la cápsula de Bowman. Esta es la capa parietal, la capa visceral formada por los podocitos que están aquí. Si nosotros agarramos una sola de estas asas, sería esto que está aquí, un pedacito de esas asas capilares. Entonces aquí tenemos la luz del capilar. Esto que están viendo en amarillo con un montón de huequitos sería el endotelio capilar. El epitelio plano simple, pero tiene agujeritos. ¿Por qué? Porque es un capilar fenestrado. Los capilares glomerulares son fenestrados, tienen fenestras, tienen esa serie de agujeritos ahí que ustedes ven en la pared del capilar. Luego en celeste tendríamos la membrana basal del endotelio. Y acá afuera tenemos en amarillo los podocitos, revistiendo la superficie de ese capilar. Los podocitos con sus prolongaciones primarias, secundarias y terciarias. Entonces, esos podocitos, vamos a ver que entre podocito y podocito, esos podocitos tienen sus prolongaciones que se llaman pedicelos.
Entre pedicelo y pedicelo va a haber una pequeña ranura, que es lo que está aquí, que se llama ranura de filtración. Pero esa ranura no está completamente abierta, sino que está cerrada, bloqueadita, tapadita por una pequeña membrana, que se llama igual, membrana de la ranura de filtración. ¿Ya? Entonces, esa ranura de filtración la estamos viendo en color rosado. Por debajo estaría la lámina basal del podocito fusionada con la lámina basal del endotelio y más adentro pues el endotelio. Entonces, las sustancias que se van a filtrar pasan de la luz del capilar por las fenestraciones, tienen que atravesar la lámina basal y tienen que atravesar esta membrana de la ranura de filtración para salir acá afuera al espacio capsular. Si yo hago un corte de esto, lo que tenemos acá abajo, en la parte de abajo estaría la luz del capilar, porque esto en rosado sería el endotelio con sus fenestraciones. En la parte de arriba tendríamos el espacio capsular de la cápsula de Bowman. Y aquí, por fuera del endotelio, los pedicelos. En amarillo serían estos que también ustedes acá, los pedicelos. Y entre pedicelo y pedicelo, la ranura de filtración. Esta es la ranura de filtración tapadita por la membrana de la ranura de filtración. Y entre pedicelo y endotelio, la lámina basal fusionada del podocito y del endotelio. Esa membrana de la ranura de filtración está compuesta por proteoglicanos con carga eléctrica negativa, por nefrina y otras proteínas como la cadrina P. Eso hace que por aquí no puedan pasar muchas proteínas, no puedan pasar, como tiene carga eléctrica negativa, no puede, la carga también impide el paso de la filtración de algunos componentes además de su tamaño. Ok, esto que tenemos aquí es un corpúsculo renal, el glomérulo adentro y la cápsula de Bowman alrededor. Si lo cortamos a este nivel y lo agrandamos, vamos a ver algo como esto. Esto amarillito que están viendo en la parte de afuera, por supuesto que va a ser la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y adentro, esto rojo con sus huequitos, que también ustedes aquí, miren, inclusive aquí hay un eritrocito, eso rojo con los huequitos serían las luces de los capilares glomerulares fenestrados. En celeste, con su núcleo, estaría el podocito con sus prolongaciones o pedicelos, que serían todas estas barritas que ustedes ven aquí, en celeste, lilita, no sé qué color le ven, ¿sí? Y entonces, este es el podocito, estos serían los pedicelos. Esa es la capa visceral de la cápsula de Bowman. Entre capa visceral y capa parietal, el espacio capsular. Ok, aquí tenemos la luz del capilar, este núcleo es de la célula endotelial de ese capilar sanguíneo, y entre los capilares, no adentro de los capilares, afuera, pero entre capilar y capilar, vamos a encontrar unas células especiales que les había mencionado, que se denominan células mesangiales, que producen una matriz que está alrededor de ellas en verde más oscuro, que sería la matriz mesangial. Esto es algo así como el tejido conectivo del glomérulo. Las células mesangiales son células parecidas a los fibroblastos, aunque tienen algunas funciones especiales que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí tenemos, si nosotros agarramos este pedacito y lo aumentamos, es lo que tenemos acá. Aquí arriba estaría la luz del capilar, aquí abajo estaría la luz esta, el espacio capsular, y aquí pues las rayitas estas sería el endotelio capilar con sus fenestraciones. En las barritas de estas son estas barritas que serían los pedicelos. Estos puntitos de colores representan los diferentes componentes de la membrana de la ranura de filtración, porque entre pedicelo y pedicelo está la ranura de filtración. Y esto en rosado acá sería la lámina basal fusionada tanto del endotelio como del podocito. Aquí vemos un capilar sanguíneo, como viéndolo como desde fuera, desde dentro. Y ustedes van, estaríamos en la luz del capilar, la pared del capilar desde dentro, y todos esos huequitos que ustedes están viendo ahí serían las fenestraciones. Recordar pues que los capilares glomerulares son capilares fenestrados. Esta es una vista parecida a la anterior en el dibujo, pero ya ahora en microscopía electrónica de transmisión. Aquí tenemos
la luz del capilar. Aquí tenemos la célula endotelial del capilar con sus huequitos, sus fenestraciones señaladas por esta flecha, ¿sí? Y luego aquí tenemos los pedicelos. Entonces, si estos son los pedicelos, acá abajo tendríamos la luz del espacio capsular. Entre pedicelo y pericelo, ese pequeño espacio sería la ranura de filtración. Y si se fijan, la ranura de filtración se ve como una lineecita al final de esta punta de flecha. Al final de esta punta de flecha se ve también una lineecita que correspondería a la membrana de la ranura de filtración. Entonces, además, en la parte media, aquí ustedes pueden ver una parte clara, una parte densa y otra parte clara. Esa es la lámina basal fusionada del podocito y de la célula endotelial. Recuerdan ustedes, como ya deben saber, que la lámina basal tiene dos capas. Una capa lúcida pegada a la célula epitelial, que sería esta, y una capa densa, que sería esta. Pero por otro lado, la otra lámina basal tendrá una capa lúcida pegada al podocito y una capa densa que está pegada con la capa densa de la célula endotelial. Por eso aquí no vemos dos capas, sino que vemos tres. Una rara o lúcida, una densa gruesa y otra rara o lúcida pegada al podocito. Es una doble lámina basal fusionada. La lámina basal, por supuesto, contiene los mismos componentes que ya habíamos estudiado anteriormente, que están aquí los principales marcados, que son colágeno 4, la adenina y todos los componentes que ya estudiamos desde cursos pasados. Aquí de nuevo, la barrera de filtración. Aquí tendríamos la luz del capilar, aquí tendríamos el espacio urinario, el espacio capsular de la cápsula de Bowman. Este sería endotelio capilar, con sus fenestraciones. Esto en rosado estaría la lámina basal, rara, densa, rara. Y luego tenemos aquí en amarillo los pedicelos, las ranuras de filtración entre pedicelo y pedicelo y la lineecita esta que correspondería al diafragma de la ranura de filtración. Aquí en mayor aumento ustedes ven el diafragma de la ranura de filtración y los pedicelos que tienen uniones con la lámina lúcida de la lámina basal. Es lo mismo que hemos estado viendo, pero en un esquema a mayor aumento. Aquí están los componentes, aquí están también marcados los componentes principales que van a formar cada una de estas partes. Ok, aparte de los componentes que forman la ranura de filtración, que serían uno de los componentes más importantes, pero hay otras cosas importantes también. Habíamos mencionado células mesangiales, ¿se acuerdan? Entre los capilares glomerulares, estas que están aquí. Células mesangiales que están adentro del glomérulo se llaman células mesangiales intraglomerulares y las que están acá afuera, entre la arteriola frente y el túbulo contorneado distal, se llaman células mesangiales extraglomerulares. Estas células mesangiales intraglomerulares ayudan a que los capilares sanguíneos soporten las presiones intracapilares que existen. Además, ellas tienen actividad contráctil y tienen función fagocítica. Y además, ellas secretan prostaglandinas y el mesange. Normalmente hay, pero cuando proliferan excesivamente estas células mesangiales, se produce una patología que se denomina glomerulonefritis, que en cierta forma va a perturbar un poco el proceso de filtración glomerular que se debe dar a este nivel del glomérulo renal. Ok, aparte de los glomérulos, en el riñón dijimos los túbulos renales. Y aquí en este esquema tenemos túbulos renales. Esta es la pared, las células que forman la pared del túbulo contorneado proximal. Esta sería la pared que forma la parte del epitelio que forma la pared de la rama delgada o del segmento delgada de la asa de Henle. Esta sería las células que forman la pared de la parte gruesa de la asa de Henle. Y esta sería las células que forman la pared del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Son células muy parecidas, a diferencia principal sería en la parte delgada del asa de Henle, que tiene un epitelio plano simple. Las demás son más bien cúbicas, pero hay una variante muy importante a nivel del túbulo contorneado proximal, y es que allí encontramos una gran cantidad de microvellosidades, muy altas y muy tupidas.
que reciben el nombre de borde en cepillo. Borde en cepillo, microvellosidades abundantes y bien desarrolladas en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, podemos inferir que el túbulo contorneado proximal tiene una alta actividad en reabsorción. Acuérdense que la principal función de las microvellosidades es para la reabsorción. Y si aquí hay muchas, pues entonces ahí hay una gran cantidad de reabsorción a través de ese túbulo contorneado proximal. Aquí vemos las células del túbulo contorneado proximal. Es un epitelio cúbico simple, con muchas mitocondrias, como ustedes ven, pliegues. Y en la parte apical, esta parte de aquí, gran cantidad de microvellosidades abundantes y largas. Borde en cepillo. Y también van a ver un montón de huequitos. Todos estos huequitos que ven sobre todo en la parte apical de la célula son vesículas pinocíticas. Vesículas pinocíticas que nos hablan del proceso activo de reabsorción. Son gotitas que se están reabsorbiendo de la luz del túbulo contorneado hacia la célula y posteriormente hacia afuera, hacia los capilares que están en la parte externa, rodeando los túbulos, como vimos al principio, cuando hablábamos de la irrigación. Entonces, el túbulo contorneado, reabsorción intensa, gracias a la presencia del borde en cepillo, que son las microvellosidades. Hay un síndrome que se llama síndrome de Fanconi, que tiene que ver con la pérdida de microvellosidades a nivel del túbulo contorneado proximal. Obviamente va a verse afectado el proceso de reabsorción en el túbulo contorneado proximal y se van a perder por orina una serie de sustancias, incluida la glucosa, algunos aminoácidos, bicarbonato, calcio, se van a perder, que debían haberse reabsorbido a nivel del túbulo y no se reabsorben porque se han perdido muchas de sus microvellosidades. Con sus procesos que se van a perder también. Aquí tenemos un cuadro donde están los diferentes túbulos. Túbulo proximal, que ese túbulo intermedio se refiere al asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. El tipo de células epiteliales, su forma, sus características y su función. Y qué tipo de cosas se absorben, se reabsorben o se transportan en cada uno de estos túbulos. Ya ustedes vieron la parte funcional y muchas de estas cosas pues ya las vieron también en la parte fisiológica del sistema renal. Ok, habíamos mencionado que había otra estructura que se llamaba aparato yuxtaglomerular. Ya este es el glomérulo y está cerca del glomérulo, por eso se llama yuxtaglomerular. Ese aparato yuxtaglomerular está formado por tres partes. Esta parte en amarilla que están viendo aquí se llama la mácula densa. Ya habíamos adelantado que son células amodificadas que forman parte de la pared del túbulo contorneado distal. Estas células de color verde, si se fijan, son células de la pared de la arteriola aferente. ¿Sí? La arteriola aferente tiene estas células modificadas que se llaman células yuxtaglomerulares. Realmente son células musculares de la pared de la arteriola aferente, modificadas. Ellas contienen, en microscopía se puede observar que estas células son granulares, contienen gránulos en su citoplasma, que contienen sobre todo renina y enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, son células modificadas de la pared de la arteriola aferente, células yuxtaglomerulares. Y el tercer componente serían estas células que están aquí en color celeste, que se llaman células mesangiales extraglomerulares. Estas que están acá adentro son las intraglomerulares, esas no. Estamos hablando de estas que están acá afuera, las células mesangiales extraglomerulares. Esos serían los tres componentes principales del aparato yuxtaglomerular, que tiene una importancia en la formación de angiotensina 2 a través de la formación de renina. Aquí vemos un glomérulo, no está muy bonito, pero bueno, este es el corte histológico, y aquí vemos el túbulo contorneado distal, y vemos esta parte de acá que las células se ven como más altas y más abundantes, mayor cantidad de núcleos. Esa sería la parte de la mácula densa en la pared del túbulo contorneado distal. Y en la médula renal, pues que ya habíamos mencionado que la médula renal está más internamente,
y que está formada principalmente por las pirámides renales, que terminan en su parte apical con el área cribosa, que va a drenar lo que se ha filtrado y secretado y reabsorbido, va a drenar ese contenido hacia los cálices menores, de ahí a los cálices mayores y luego a la pelvis renal, como ustedes ven. Estos son cortes histológicos de médula. Aquí no van a ver glomérulos, porque acuérdense que en médula no hay glomérulos, sino básicamente aquí vemos diferentes aumentos de diferentes áreas de la médula, y básicamente lo que están viendo ahí son cortes transversales y oblicuos de túbulos. Casi todos tienen epitelio púbico simple, ¿sí? Que serían túbulos colectores, túbulos contorneados, ¿sí? Y no es tan fácil diferenciar uno de otro, pero sí van a haber una gran cantidad de túbulos cortados transversal o en forma oblicua, y algunos tal vez hasta en forma longitudinal a nivel de la médula renal. Ok, entre túbulo y túbulo, aquí entre uno y otro, por acá, hay un tejido que es como un tejido conectivo muy escaso, que se llama tejido intersticial. Es un tejido conectivo especial, es un poquito más abundante en médula que en corteza, y bueno, ese tejido conectivo intersticial está formado por fibroblastos, lo llamamos fibroblastos peritubulares porque están alrededor de los túbulos, y esas células, aparte de sintetizar matriz, que es muy poca la matriz que hay a ese nivel, también sintetizan eritropoyetina, prostaglandina, bradicininas, entre otros compuestos, que sería el intersticio renal el encargado de esto. Me imagino que también en la parte funcional lo vieron. Con esto terminaríamos con lo que es riñón, y nos faltaría hablar un par de palabras sobre algunos de los túbulos que tienen, o de las partes que tienen que ver con las vías urinarias, comenzando con el uréter. Esto que estamos viendo aquí es un corte transversal de uretra. Esta es la luz del uréter. El uréter es un túbulo largo muscular, tiene una luz, como todas las luces, tapizadas por un epitelio, que aquí se ve en color más oscuro, aquí lo vemos a mayor aumento. El epitelio característico de las vías urinarias es epitelio transicional o polimorfo, o también llamado urotelio, porque es característico de estas vías. Y recordar que todos los epitelios descansan sobre una capa de tejido conectivo, que sería esto que están viendo ustedes acá, más rosadito, y ese tejido conectivo ahí se llama lámina propia. Epitelio más lámina propia forma la mucosa. Entonces, esto que estamos viendo aquí es la mucosa. La mucosa del uréter está muy plegada, ¿sí? Está muy plegada, por eso la luz del uréter se ve estrellada. Aparte de la mucosa, más afuera vamos a encontrar unas capas musculares, esto que se ve como más intensamente teñido, aunque está entremezclada con tejido conectivo, no está tan definida, pero hay una capa muscular longitudinal externa y una circular interna a nivel del uréter. Y más afuera, tejido conectivo, que sería la adventicia del uréter. Como ven, en la lámina propia del uréter no van a observar ningún tipo de glándulas. No tiene glándulas el uréter en su pared. Esta es una lámina de vejiga urinaria, que sería la luz de la vejiga. La vejiga también tiene una mucosa muy plegada, lo que permite que se distienda y contenga gran cantidad de orina, pero en este caso no está distendida, por lo tanto la mucosa la vemos muy plegada. También epitelio transicional, tejido conectivo fibroso, sin glándulas, tampoco hay glándulas en la lámina propia de la vejiga urinaria, y luego las capas musculares, que en vejiga básicamente son tres. Una capa interna, que sería esta que está acá, que es longitudinal, una capa circular media y una capa longitudinal externa. Las capas musculares no están tan bien definidas porque están entremezcladas con tejido conectivo. Muchas veces en algunos textos ustedes pueden leer que le llaman capa fibromuscular, porque está formada por tejido muscular liso y por tejido conectivo fibroso, entremezclado. Y más afuera, la parte más externa sería tejido conectivo denso y regular, que sería la adventicia de la vejiga. Aquí ven a mayor aumento el epitelio transicional de la vejiga, que ya conocen, y la lámina propia, que es un tejido conectivo un poco laxo, y no van a ver en ellas ningún tipo de glándulas. Esto que también aquí corresponde a capilares sanguíneos. No hay glándulas en vejiga urinaria tampoco.
con eso terminaríamos sobre parte de las vías urinarias. La siguiente diapositiva tiene como una especie de quiz. En otras oportunidades se los he puesto como quiz para evaluar, en este caso no. Se los voy a poner, se los voy a dejar ahí de todas maneras para que lo vean y lo resuelvan, pero que sea como un quiz formativo. No va a tener notas, no me lo tienen que entregar, solamente para que ustedes evalúen lo que aprendieron en la clase. Y aquí lo tenemos. Ustedes tienen que decirme de qué es esto, de qué se trata y lo que está señalando cada uno de esos números. Pero bueno, como les decía, háganlo como una parte formativa nada más, no tienen que entregarlo. Y con esto terminaríamos. Bueno chicos, resuelvan esto. Parte de eso podría inclusive venir en el parcial, así que cualquier pregunta, si tienen dudas después, pueden hacérmela en cualquier momento. Con esto terminamos la clase de sistema excretor. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta o algo para ver ahora mismo? Profe, por ahí. ¿Qué era el 6? ¿Qué era el 6? Oh, un segundito, déjame ver si lo cerré. No, no lo he cerrado. El 6, déjame proyectarlo de nuevo para que todos lo vean. Un segundito. Aquí está. El 6, ¿Qué era el 6? A ver, ¿quién me dice? Primero, lo más importante para ubicarse es que, evidentemente, la imagen completa es de la barrera de filtración glomerular, ¿verdad? Entonces tenemos dos espacios, un espacio marcado con el número 9 y otro marcado con el número 10. ¿A cuál corresponde cada uno de esos espacios? A ver, el 9. ¿Qué es el 9? La barrera de filtración glomerular está entre dos espacios. ¿Cuáles son esos dos espacios? El espacio urinario y la arteriola. La luz de la arteriola. Y capilar, a ese nivel ya son capilares glomerulares. Sí, entonces, sí, el espacio urinario es uno de la cápsula de Bowman, o el espacio de la cápsula de Bowman, y el otro es la luz del capilar glomerular. ¿Cuál sería cuál? ¿El 9? ¿Cuál de los dos sería? El del capilar glomerular. ¿Por qué te parece que sea capilar glomerular? Porque tiene, o sea, está pegado al endotelio. Está pegado al endotelio. ¿Cuál sería el endotelio? El 8. El 8. Todo sí es un epitelio plano simple. Miren, bien aplanadita la célula. Completamente aplanada. Entonces acá tienen partes como mucho más altas, si se dan cuenta. ¿Qué serían entonces todas estas cositas que ustedes ven aquí? ¿Qué serían? Todas estas cositas como patitas que van subiendo ahí. ¿Qué sería? El número 2 la está preguntando. ¿Qué sería eso? Ya dijimos, este espacio es la luz del capilar. Esto que se ve entrecortado aquí es la célula endotelial, pero con sus fenestras. Cada una de esas interrupciones que ven ahí son fenestraciones del capilar. Entonces, arriba, el número 10 representa el espacio de la cápsula de Bowman, el espacio capsular, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sería esto? Podocitos. Son las prolongaciones de los podocitos. ¿Cómo se llamaban las prolongaciones de los podocitos? Pedicelos. Pedicelos, son los pedicelos. Todos estos son pedicelos. Y entre pedicelo y pedicelo, ¿quién está? La ranura de filtración glomerular. O sea que el número 3 es eso, ¿cierto? Pero la ranura de filtración glomerular muchas veces está cerradita, por una pequeña membrana, está cerradita. Miren acá la lineecita esta que se ve. Aquí no se ve muy bien. Acá se ve de nuevo la lineecita, inclusive la están preguntando, que sería, ¿qué cosa? La membrana de la ranura de filtración. ¿Ok? Pero él preguntaba el número 6. Miren todo lo que hemos resuelto y él preguntaba el 6. ¿Qué es el 6? Ya lo dije. Las fenestraciones.
Las fenestraciones. Gracias, Todos profe. esos huequitos que están ahí serían las fenestraciones del endotelio, de la célula endotelial. Muy bien. Y miren qué bonita se ve ahí la doble membrana basal fusionada, ¿verdad? Lúcida, densa, fusionada con densa y luego lúcida nueva. ¿Listo? Entonces, chicos, Ya hacer mi duda. terminamos por hoy, pues. ¿Sí? Voy a cerrarla. Entonces quedamos así, ya la tienen subida a la plataforma si la quieren revisar nuevamente. Y eso sería todo. Nos vemos. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Chao, chicos. Muchas gracias, Hola, profe. profesora. Bye, bye. Profesora.